posible diseñar productos según el gusto de los consumidores? ¿Cómo lo harías? Bueno, fácilmente las personas te pueden decir qué cosa les gusta o qué cosa les disgusta de un producto, pero es muy difícil que te digan por qué un producto les gusta o no les gusta. Y una quimera poder pedirles o pretender que ellos te digan qué debería cambiar de tu producto para que le guste más. ¿Cómo haces entonces para desarrollar un producto que sea más rico que todos los que existan y también más rico que el que tenés? Bueno, para eso lo que se hace, se utiliza una técnica que tiene que ver con el análisis sensorial. Esto es, existen paneles de personas que son seleccionadas y entrenadas según el uso de sus sentidos y que pueden medir cada una de las sensaciones que estos productos les producen. Esto es el aroma, la apariencia, la textura, el sabor. Date una idea que un panelista entrenado puede encontrar hasta 54 o más sensaciones de un producto. A partir de ahí se arman perfiles sensoriales. Este equipo de medición humana va a poder parametrizar todo lo que te hace sentir un producto. Se van a desarrollar entonces también muchas diferentes formas de productos. Se empieza a probar todo lo que existe, se agregan nuevas ideas, se desarrollan nuevos productos, se traen productos de afuera y a partir de ahí el análisis sensorial va a poder armar mapas sensoriales que nos van a poder decir cuáles son los distintos productos que existen en el universo y cuáles son lo suficientemente diferentes entre sí para dárselos al consumidor. Y el consumidor, bueno, claramente va a ser el que va a decir cuál le gusta o no le gusta. A partir de ahí, estos mapas nos van a poder dar lugar a mapas que no solamente nos van a permitir ubicar esos productos según las sensaciones, sino también ubicar la preferencia y así armar estos mapas de preferencia que nos van a permitir obtener cuál es el perfil de un producto que maximiza la preferencia del consumidor. No solamente eso, podríamos, por ejemplo, ver cómo debería variar cada uno de los atributos de un producto. Por ejemplo, vamos a suponer que hablamos de un polvo chocolatado y queremos ver, bueno, seguramente cuánto chocolate hay que agregarle para que a la gente le guste más. Seguramente lo vamos a tener que medir con un panel entrenado, porque la variación de lo que se siente tiene que ser medido por personas. No es lo mismo el salto del sabor a chocolate entre una cucharada o 20 cucharadas. A medida que va subiendo esa sensación, también podemos ver cómo se modifica la preferencia de las personas y encontrar cuál es el punto óptimo en donde esa preferencia se magnifica o llega a su punto ideal. Así podemos entonces proponer cuál debería ser el perfil que va a hacer que la preferencia del consumidor sea la más alta y por lo tanto decirle a nuestros clientes de qué manera tienen que desarrollar el producto o cuál tiene que ser la fórmula para que ese producto sea entonces el que fue desarrollado según el gusto de los consumidores, por lo tanto el más rico para todos e inclusive más rico que el que ellos tienen en este momento.